Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente para iniciar con nuestra clase de Derecho Romano y analizando las bases, los fundamentos que dio esta cultura, esta situación sobre lo que viene siendo el derecho vigente. Estamos viendo los famosos contractus, es decir, los contratos. Ya hicimos la comparación de cómo Roma, ya desde antes que nosotros, obviamente, visualizaba que el contrato tenía que tener ciertos elementos, que no nada más era firmar un documento y se acabó el asunto. Ellos nos hablan de los contratos literales, de los contratos verbales, de los contratos consensuales, etcétera, etcétera. Algunos de ellos todavía se mantienen en nuestro país como es el contrato consensual, que basta el acuerdo de las partes para que el contrato se perfeccione, se lleve a cabo, que no requiere otro elemento más que simplemente el acuerdo de las partes. De hecho, la mayor parte de nuestras operaciones tienen esa característica, como lo decía en clases anteriores. Vamos a una tienda, una papelería o a cualquier lugar y simplemente le digo, deme un kilo, deme esto, deme aquello, me dices tanto y se acabó. Sí, simplemente el acuerdo entre las partes, simplemente la entrega de las cosas hace que el contrato sea perfecto. De igual manera vimos cómo los romanos, y vamos a ver ahora, cómo también visualizaban ellos que si en un momento determinado faltaba algún elemento, podría haber cierta sanción o en un momento determinado podría haber ciertas situaciones con lo que viene siendo el contrato. Me ha hecho que el cumplimiento de las obligaciones. Todo esto viene a colación porque, como te lo he dicho, Roma tuvo esa gran virtud, que a pesar de los años, de los más de 2000 años, Roma ya establece las bases, los fundamentos bajo los cuales, en términos actuales, en términos vigentes, México, y no solo México, sino la mayor parte de los países que siguen el sistema del derecho escrito, se basan o se fundamentan en esas disposiciones. Virtud que Roma tuvo, virtud que le hereda al mundo y que a la fecha se mantiene, que tenemos que ir perfeccionando y tenemos que ir manejando. Ya los romanos, vuelvo a repetir, ya visualizaban que el contrato no nada más es firmar el documento y se acaba o simplemente acordar las partes y ya no hay más que hacer. Ya el romano ya visualizaba la importancia de esto y de hecho él manifestaba que era acuerdo de voluntades para crear una o más obligaciones. Y como a la fecha se mantiene esto y lo hemos comentado mucho, pues muchas veces no nos damos cuenta y asumimos obligaciones que no habíamos contemplado. La escena típica de la reclamación que hace el padre de familia a los hijos. Y bueno, pues es que no te fijaste, o la esposa al esposo, pero es que no te fijaste, pero es que no leíste lo que firmaste, pero es que no te diste cuenta lo que venía acá. Entonces, eso es la famosa letra chiquita, no es que esté escondida, no es que esté letra más chiquita, sino es una forma metafórica, alegórica, de decir que nos están escondiendo algunas cosas, lo que algunos autores hablan, o los periodistas hablan de las líneas, lo que se encuentra entre líneas, lo que se encuentra entre líneas, es decir, yo leo, pero entre líneas, es decir, está escondido un mensaje oculto o algo que al final si no lo analizo bien, si no lo redacto bien o lo escribo bien, puede malinterpretarse y prestarse a otro tipo de situaciones. Por eso, el día de hoy, compañeros, de acuerdo a la normatividad actual, de acuerdo a la normatividad actual, vamos a ver los elementos legales que nos quede bien claro. Es de acuerdo a la normatividad vigente y veremos algo también con Roma, pero lo aclararemos para que podamos entender un poquito más de los contratos. Ya hemos visualizado que los romanos hablaban de que el contrato tenía que tener forma y aquí nuevamente vimos que el contrato a la fecha de tener ese elemento. De acuerdo a la normatividad vigente, en base a lo que Roma estableció, los elementos de validez son los que permiten que el acto jurídico surta sus efectos, que obliga a las partes a su cumplimiento. Una cosa es el contrato existente y otra cosa es el contrato válido. Firmamos el contrato, hay acuerdo, hay consentimiento, quizás hay solemnidad, el contrato existe. Ahora hay que darle cumplimiento a ese contrato y entonces empiezan los elementos de validez. Los elementos de validez son la licitud, la capacidad, la forma y que el consentimiento no debe de tener vicios. Esos vicios que afectan el consentimiento y que por tanto pueden anular al contrato son el error, el dolo, la violencia y la lesión. De esta manera visualicemos mentalmente lo que vienen siendo los elementos de validez de acuerdo con la teoría vigente. Veremos a grandes rasgos, porque ya en derecho civil, cuando tú lleves esta materia, pues lo verás con más calma, con más tranquilidad, pero la idea, de acuerdo con el temario, es ver cómo Roma lo reglamentaba y cómo actualmente se reglamenta y cómo mucho de lo que Roma estableció aún sigue siendo vigente en lo que son los sistemas jurídicos escritos actuales.
Los elementos de validez son los que permiten que el acto jurídico surta sus efectos, obligue a las partes a su cumplimiento. Esos elementos de validez son la licitud, la capacidad y la forma. Pero también hay otro elemento que requiere que el consentimiento esté libre, esté llano y no tenga ningún vicio. Estos vicios de consentimiento son el error, el dolo, la violencia y la lesión. Visualízalos mentalmente. La falta de estos elementos va a provocar la nulidad del contrato. La falta de los elementos de existencia provoca la inexistencia. Y la falta de los elementos de validez va a provocar la nulidad de los contratos, aclarando que dependiendo del elemento de que se trate, puede haber una nulidad absoluta o puede haber una nulidad relativa. Es decir, tenemos dos diferentes tipos de nulidades, compañeros. Hay nulidad absoluta cuando falta el elemento de validez llamada licitud. Si el contrato no tiene licitud, entonces ese contrato está invalidado porque tiene una nulidad absoluta. Ya hablaremos y veremos en qué consiste todo esto. En cambio, si al contrato, al acto jurídico, le falta la capacidad, le falta la forma, cualquiera de las dos, o bien presenta algún vicio en el consentimiento o cualquiera de los tres, puede tener un error, un dolo, una violencia, una lesión en el consentimiento, entonces con cualquiera de estos tres que falte, cualquiera, el contrato, por tanto, presenta nulidad relativa. Entonces, quede bien claro. Solo si al contrato, al acto jurídico, le falta la licitud, entonces es nulidad absoluta. Pero si le falta alguno de los elementos, otros de validez, que son la capacidad, la forma, o presenta alguno de los vicios, con que uno presente con eso ya el contrato tiene nulidad relativa. Vamos pues a ver ahora cada uno de estos elementos, cómo se manejan actualmente en base a lo que Roma ya con anterioridad había dejado, y entender qué es la nulidad. Y las dos, cuál es la nulidad absoluta y cuál es la relativa. Al menos ya entendimos que la nulidad absoluta se presenta cuando falta la licitud. Y la nulidad relativa se presenta cuando faltan los otros elementos. Ahora veremos en qué consiste cada una de esas o cuáles son los efectos que produce cada una de estas dos nulidades. El primer elemento de validez que requiere el contrato es la licitud. Es decir, significa que el acto jurídico debe ser legal, debe ser lícito. Es decir, debe estar permitido o autorizado por las leyes. Requisito fundamental para que el contrato sea válido, para que el contrato surta sus efectos, es porque está permitido por la ley. Es un contrato legal. De lo contrario, es un contrato ilícito, es un contrato ilegal, es un contrato que no está permitido por las leyes. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos de contratos ilícitos o ilegales y por tanto prohibidos por las leyes, y que de celebrarse hay existencia, el contrato existe, el contrato es objetivo, el contrato se materializa. Hay un comprador que desea adquirir droga y hay un vendedor que desea, pues obviamente, vender esa droga. Entonces, por tanto, hay consentimiento, uno quiere vender, otro quiere comprar, hay un objeto, ahí está la marihuana, ahí está el estupefaciente, ahí está todo. No se quiere solemnidad, simplemente con que me pagues, yo te entrego la merca y se acabó el asunto. Es un contrato existente, pero cuando lo analizamos vemos que ese contrato es ilegal. Sabemos que por el momento la venta de estupefacientes es ilegal. También nos aprueba la ley que autoriza el uso de la marihuana, así de que abusados, jóvenes. Sé como abogado, y lo repito y lo repetiré miles de veces, hasta en tanto no se publique en el Diario Oficial de la Federación, no es ley, simplemente son proyectos abusados. Porque luego el noticiero nos dice, se aprobó, la Cámara de Diputados aprobó el uso de la marihuana. La Cámara de Senadores aprobó el uso lúdico de la marihuana. Y con eso pensamos que ya está permitido. No. Todavía no está permitido. Porque todavía, de acuerdo con el proceso legislativo, que a lo mejor en otra materia vas a ver, en derecho civil se ve o en fundamentos de derecho, a lo mejor ya está la viste, para elaborar una ley hay que seguir una serie de pasos. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción por parte del legislativo. Una vez que lleva a cabo estos pasos, iniciativa, discusión, aprobación y sanción, entonces lo manda al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lo va a analizar, lo va a estudiar, y si estima que es correcto, lo va a sancionar, es decir, lo va a aprobar. Pero si no, entonces ejerce el derecho del veto, es decir, lo va
a rechazar, compañeros. Ahora, en caso de que sí lo autorice, que sería lo que viene siendo el famoso, la famosa sanción, aún falta un paso más, que lo tiene que mandar publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y solo cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, es entonces cuando ya es ley y cuando nada más hay que fijarnos en el artículo transitorio, en donde va a decir palabras más, palabras menos. La presente ley será vigente a partir del día fulano de tal. La presente ley será vigente y obligatoria a partir del 30 de junio, del 20 de septiembre, del 8 de agosto, del año tal y tal. Y entonces tú como abogado sabrás que ya está legalizada, pero compañeros, su aplicación es hasta septiembre, es hasta agosto. Es de que abusados, como otros abogados, comprende este mundo de las leyes para que no caigamos en el error de que no, pues ya está autorizada. No está autorizada. Bueno, está autorizada, pero parcialmente. Los senadores la aprobaron, los diputados la aprobaron, se mandaron a los senadores. Los senadores dijeron que hasta septiembre pasada las elecciones la van a discutir para su aprobación. Es decir, todavía nos falta un largo camino, quizás de meses, para que ya sea y esté permitida la venta de la marihuana. Mientras sigue siendo ilegal, sigue siendo ilícita. A lo mejor estamos en la etapa de la tolerancia, dado que está en proceso de autorización, pues puede ser que seamos un poquito más tolerables. Pero usted lo sabe que hasta que no se publique en el diario oficial no hay ley. Así que usted al tanto de las noticias, que digan lo que digan, pues mientras usted vea que no se ha publicado, que no ha habido nada, pues simplemente es un proyecto, es un borrador, es una iniciativa de ley, pero no hay nada sobre el particular. Ejemplos de actos ilícitos o ilegales es la compraventa de armas para el uso exclusivo del ejército. Sabemos, compañeros, que las granadas, que los tanques, ya exagerando, que las bazucas, que el famoso cuerno de chivo y demás armas, los narcos las obtienen pero de forma ilegal, de forma ilícita, porque ese tipo de operaciones está prohibida en nuestro país. Y si nosotros queremos hacer un tipo de operación, entonces estamos cometiendo también una ilegalidad, un ilícito, porque la ley lo prohíbe. Porque las armas reservadas para el uso exclusivo del ejército son eso, uso exclusivo del ejército y ningún particular las puede obtener. Pues nada, un ejemplo de contrato ilícito, de contrato que tiene nulidad absoluta porque es ilícito, es la compraventa de armas del uso exclusivo del ejército. Un ejemplo más lo tenemos en el tráfico de órganos humanos. Sabemos, compañeros, que los órganos humanos no pueden ser objeto de compraventa. Sabemos que son necesarios y urgentes, pero no son objeto de adquisición o de compraventa. Un órgano humano que viene siendo un riñón, el hígado, las córneas, el corazón, no puede ser objeto de compraventa, no puede ser objeto de negocios. Y todo aquel que realice la compra de órganos humanos está actuando de forma ilegal, de forma ilícita. Es un delito. Imagínate, si los narcos secuestran, extorsionan para obtener dinero, pues ahí tendrían un mercado, pero que les dejaría buenas millonadas de ingresos. Porque en un momento determinado secuestraría a personas no tanto para pedir su rescate, sino incluso justamente para sacarles sus órganos y poderlos vender. Que no dudamos que haya este tipo de negocios subterráneos, pero pues como lo he dicho muchas veces, mientras podemos dedicarnos a lo que querramos. Mientras la autoridad no se entere, pues yo soy feliz, yo soy contento, pero cuando la autoridad se entere o cuando alguien me denuncie o me delate, pues hasta ahí llegó mi felicidad porque pues de que me cae la autoridad, me cae la autoridad. El tráfico de órganos, por tanto, es otro ejemplo de negocio ilícito y de acto, por tanto, ilegal y por tanto de acto nulo. Podemos pedir la nulidad precisamente porque dicho contrato o dicho acto jurídico carece de la licitud como elemento esencial de la validez de los contratos o de los actos jurídicos. Un ejemplo más lo tenemos en el narcotráfico. Sabemos que la venta, la adquisición de estupefacientes, de drogas, de psicotrópicos, como le quieras tú llamar, cocaína, marihuana, lo que viene siendo la heroína, las anfetaminas, el LSD y todo lo que conlleva todo esto, pues son ilegales, porque atentan contra la salud de las personas y por tanto quien lo realiza pues lo hace de forma clandestina, de forma subrepticia, sin que la autoridad se entere. ¿Por qué? Porque está
prohibido por la ley, no es un negocio legal, no es un negocio lícito. Acuérdate lo que dice el artículo 5º constitucional, el que reglamenta la libertad de trabajo, que todos en México somos libres para dedicarnos a la actividad, al trabajo, a la profesión, al oficio que más nos guste. En ese sentido, ahí está la libertad de trabajo. Podemos dedicarnos a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que pretendemos. Pero la ley es muy quisquillosa, muy especial y nos establece una condición. Siempre y cuando sean lícitos y sean, por tanto, legales. Es decir, puedes dedicarte a lo que tú quieras, siempre y cuando dicho negocio sea legal y sea lícito. La marihuana, el narcotráfico, pues es ilícito, por tanto, dedícate a lo que quieras, menos este negocio, porque es un negocio ilegal. Ahí tenemos, por tanto, 3 ejemplos de lo que significa la licitud. No es suficiente el consentimiento de las partes. Habría que ver si esa operación que vamos a firmar, que vamos a suscribir, es legal, está permitida por la ley. Si es así, adelante. Y si no, entonces nos metemos en problemas. Sabemos que el famoso huachicol o la gasolina robada, pues también es un negocio ilegal. En consecuencia, si saben que alguna persona compra la gasolina no de Pemex, sino que la compra de los huachicoleros, tan pronto la autoridad se entere, pues obviamente procederá en contra de ellos, los castigará, los sancionará. Entonces, primer elemento, licitud. Si se requiere que el contrato, que el acto jurídico que celebremos esté legalmente autorizado, esté legalmente permitido. Un segundo elemento es la capacidad. Nada más que te aclaro que en derecho se manejan 2 capacidades, que en su momento lo vas a hablar, pero de una vez lo precisamos. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La que le interesa a los contratos o a los actos jurídicos es la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce no tanto, ya hablaremos de ella, aunque sea muy ligeramente para que lo comprendas mejor. Se requiere que las personas que van a suscribir el contrato tengan capacidad, es decir, la capacidad es la aptitud o facultad que tiene la persona para valerse por sí misma, asumiendo personalmente sus derechos, sus deudas, sus compromisos y sus obligaciones. Eso es capacidad. La facultad que tenemos o que tienen las personas para valerse por sí mismas, para ser independientes, para no depender de nadie, para asumir de forma personal los derechos, las obligaciones y los compromisos, compañeros. Por tanto, hay personas que no tienen capacidad. Y aunque firmemos un contrato con ellos, y ellos firmen el contrato con nosotros y nos digan que es su voluntad, si alguien detecta que una de las partes no tiene la capacidad porque es un menor de edad, entonces el contrato es nulo, no surte efectos jurídicos, compañeros. ¿Sí? Se requiere que las personas tengan esa capacidad. Pongamos un ejemplo. ¿Quiénes son las personas, quiénes son las personas que tienen capacidad? Pues son las personas que adquieren la mayoría de edad, es decir, las personas de 18 años en adelante. De esta manera, solo podrán suscribir actos jurídicos los mayores de edad, porque los mayores de edad, al adquirir, por tanto, la mayoría de edad, adquieren lo que viene siendo el carácter de ciudadanos. Y ser mayor de edad significa que tenemos capacidad de ejercicio, que podemos ya valernos por nosotros mismos. Ya no estamos sujetos a la patria potestad, ni estamos sujetos que estamos siendo ya emancipados. En consecuencia, podemos manejarnos libremente nosotros, compañeros. Por tanto, todas las personas adultas mayores de 18 años, por principio, aunque hay excepciones, tenemos capacidad de ejercicio para valernos por nosotros. Ahora, ¿quiénes son entonces las personas que no pueden valerse por sí mismas? Que de firmar un contrato, simplemente el contrato sería nulo. Por principio son los menores de edad. Los menores de edad, obviamente menores de 18 años, no tienen capacidad, por muy amplio criterio que tengan, hay jóvenes de 7 años que pueden manejar, hay jóvenes de 16 años que pueden hacer lo mismo, hay jóvenes de esta edad con amplio criterio, pero legalmente no son mayores de edad. Legalmente aún no tienen la capacidad para valerse por sí mismos. Así le hemos de un joven de 17 años que en un par de meses cumple sus 18 años. La ley es fría y la ley dirá, no, pues cuando tú firmas el contrato eras menor de edad.
no tenías capacidad y por tanto ese contrato no tiene ninguna validez. ¿Quiénes más son incapaces para celebrar actos jurídicos? Obviamente las personas que tienen capacidades diferentes, los llamados discapacitados o las personas con capacidades diferentes. Esas personas, entre otras muchas, no tienen capacidad de ejercicio, por lo que no pueden suscribir actos jurídicos. Y en caso de que lo hicieran, en caso de que llevaran a cabo por algún error, porque los inducieron, porque no sabiendo que se trataba, firmaron, ese contrato lo podemos combatir pidiendo al juez que lo nulifique, que no surta sus efectos legales. ¿Por qué? Pues porque simplemente uno de los contratantes es un menor de edad, porque uno de los contratantes tiene una discapacidad que le permite, pues no tener, valerse por sí mismo, porque es una persona que está sujeta al tutor, a la persona que ve por él. Y aquí viene la primera tarea. Quiero que por favor, bueno, la primera de las que ya sabes, las clásicas del diario oficial, las noticias. Quiero que me busques quiénes más para la ley son o tienen incapacidad o no tienen capacidad de ejercicio. Quienes además de los menores de edad y las personas con capacidades diferentes no pueden suscribir actos jurídicos. Hay otros más. No digas, no pienses que nada más son estos dos. Entonces, esta es tu tarea de investigar quiénes para la ley no tienen capacidad de ejercicio, no pueden valerse por sí mismos y dependen de otra persona. Yo a guisa de ejemplo nada más te puse a los menores y a las personas con capacidades diferentes. Ahora a ti te toca investigar qué otro tipo de personas tienen también ese impedimento para suscribir actos jurídicos. Me lo manda, ya sabes, a más tardar el próximo viernes, para que de esa manera vayamos teniendo tu evaluación continua y vayamos teniendo tu calificación. Te hablaba también de que legalmente sale de otra capacidad, la capacidad de goce, que es muy diferente a la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la facultad o aptitud que tienen o que tenemos todas, absolutamente todas las personas, todos los seres humanos, incluso los que están por nacer, incluso los que todavía se encuentran dentro del vientre de mamá desarrollándose, los menores de edad, los discapacitados, entre otros, para poder ser titulares de derechos y obligaciones, compañeros. Una cosa es que yo puedo ser titular de derechos y obligaciones, que a mí me pueden heredar. Ejemplo, puede ser que a lo mejor la esposa quedó embarazada, el esposo, aun cuando es joven, sufrió un accidente y que lamentablemente su pronóstico es que va a morir, que lamentablemente no hay forma de que se salga. Y en última instancia, o antes de morir, pues decide hacer su testamento y decide que su heredero quede el hijo que está por nacer. Se supone que el niño, dado los exámenes médicos, es viable, no hay ningún problema, pero no podemos argumentar que como no ha nacido, entonces no puede ser objeto de herencia, no. De acuerdo con la ley, sí puede ser objeto o puede ser heredero. Porque todas las personas, aun las que están concibiéndose dentro del vientre de mamá, pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Siendo su hijo, pues no está impedido para que él pueda dejarle toda su herencia a su hijo, que a lo mejor obviamente no va a conocer, pero que de una vez quiere dejarle todos sus bienes, lo que viene siendo su patrimonio. Entonces, como ves, la capacidad de goce es la facultad que tenemos para ser titulares de derechos y obligaciones, independientemente de nuestras condiciones. Un menor de edad sí puede ser titular de derechos y obligaciones, pero no los puede hacer valer porque para tal efecto necesita un tutor, necesita la albacea. Y el tutor o la albacea, entonces son los que ellos van a autorizar los contratos o los actos que el menor de edad está impedido por realizar. Lo mismo los discapacitados o personas con capacidades diferentes. Ellos que tengan capacidades diferentes no les impide a que sus padres, sus abuelos los dejen como herederos, inclusive universales, de todo su patrimonio. Es válido. Porque en estos momentos, bueno, porque en ese caso, sabiendo pues el juez o la autoridad o la misma ley de que la persona no tiene la capacidad suficiente, pues se nombra a un tutor. Se nombra al albacea para que ellos se encarguen de administrar los bienes del discapacitado, informando al juez sobre el debido manejo, la debida administración de este patrimonio, dadas las condiciones en que se encuentran las personas. Entonces, de una vez, como futuro abogado, ve aprendiendo estas dos capacidades.
Todos, absolutamente todos, independientemente de cuál sea nuestra situación, tenemos capacidad de goce. Si podemos ser titulares de derechos y obligaciones, incluyendo los que aún no han nacido, pero que ya están concebidos. Sí, sí, o sea, tampoco vamos a filosofar y decir, bueno, pero no se sabe si está o no está embarazada, aún no se sabe, pues no, no, estamos hablando de las personas que ya están concebidas, ya están en el vientre de mamá, ya es un hecho, ya es una realidad que ahí están y que están por nacer y que por tanto ya ellos pueden ser titulares de derechos y obligaciones aun cuando no hayan nacido. No estoy diciendo aun cuando no hayan sido concebidos, ya fueron concebidos. Se están desarrollando, nada más falta por exteriorizarse, manifestarse, pues, si así me lo permites, hacia el mundo externo y por tanto ya desde antes ya son sujetos de derechos y obligaciones. Misma situación, el abuelo está a punto de fallecer, está ilusionado con su primer nieto y pues decide de última voluntad, aunque no lo conozca, que sea su heredero de todos el patrimonio, los bienes que tiene. Sí puede ser sujeto de titular de derechos de obligaciones porque ya está concebido en el vientre de mamá. Y los discapacitados o adultos mayores que a veces también, ejemplo, un adulto mayor que tiene Alzheimer, obviamente ya no va a ser heredero, pero en un momento determinado sí tiene sus bienes, administra, entonces le nombrará un tutor, alguien que se encargue de administrarlos, precisamente por su situación que le impide él directamente manejarlos. Ahí tenemos, por tanto, dos capacidades. La que nos interesa para los actos jurídicos, quede bien claro, es la capacidad de ejercicio. Es decir, que la persona pueda valerse por sí misma. Y eso debes de abocar. Que la persona con la cual suscribes tú el contrato sea mayor de edad, sea independiente y pueda valerse por sí. Otro elemento que para que el contrato sea válido es la forma. Se refiere a que el contrato o acto jurídico debe constar por escrito, debe estar plasmado en documento. Pues acuérdate que de acuerdo con el lenguaje coloquial, las palabras y los acuerdos o compromisos orales o verbales se los lleva el viento. Acuérdate de esta sentencia de arraigo popular. Papelito habla. Y de una vez, mentalmente, ten bien presente con futuro abogado todo lo que se acuerde, todo lo que se haya dicho que quede por escrito. Nada de a la palabra. Nada de que somos amigos, somos familia, somos tus cuates, ¿qué dudas de mí? No, nada. Porque no dudo de ti, porque para mí eres un gran amigo, eres mi tío, eres mi papá, eres mi abuelo, y porque quiero que los lazos familiares se mantengan, quiero que quede todo por escrito. No dudo de ti, ni pienso que eres un mentiroso, ni pienso que me estás engañando. Pero yo lo que quiero es que esta familia permanezca unida, siga unida. Y quiero que en consecuencia quede todo esto por escrito. El tiempo pasa, jóvenes, y con el tiempo pasar muchas situaciones. Situaciones que se nos olvidan. No, acuérdate que dijimos que eran 20,000. No, 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 no eran 20,000, eran 40,000. Que no, que eran 20,000. Que no, que eran 40,000. Yo te presté 40,000. No, tú me prestaste 20,000. Es más, yo ya te pagué 15,000. Nada más te debo 5,000. No me has pagado ni un solo centavo. Entonces, compañeros, trata de quitar este tipo de problemas en tu vida personal y en tu vida profesional. Papelito habla. ¿Desconfías de mí, sobrino? No, tía, no confío de ti. Sabes que yo te estimo y te quiero mucho, pero precisamente porque te estimo mucho y te quiero mucho, vamos a firmar, tía. Vamos a dejarlo todo por escrito. Que no quede nada en el aire. No quiero pelearme al rato contigo. Pues no sé, todo por escrito. Discúlpame, mamá, pobrecito. ¿Discúlpame, papá? Pobrecito. Tal vez nos veamos, como dicen ustedes, muy gandallas, pero así debemos de ser. Muy estrictos en que todo acuerdo, todo compromiso, toda situación donde mutuamente se hacen derechos y obligaciones, papelito habla. Porque las palabras se les lleva el viento, porque al rato no me acuerdo y está tu palabra contra la palabra de la otra persona. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a decir si fueron 40,000 o fueron 20,000 pesos? Quizás con testigos, pero si tú llevas tus testigos, la otra parte lleva sus testigos, pues es obvio que los testigos de él van a hablar y van a confirmar lo que él dice. Y los testigos tuyos, pues también van a confirmar y a decir, viene siendo el mismo problema. Siempre los testigos de su amigo dicen esto y los testigos de usted dicen también lo de usted. Entonces, ¿qué vamos a tener en una situación?
Todo acto jurídico, todo contrato, papelito habla. Nada de que la palabra. Nada de que yo te dije, tú me... Nada, nada. Ahí el papelito habla. Ya ves, aquí dice 40,000. ¿Dónde dice que están 20,000? Aquí están los 40,000. Ahora dices que ya me pagaste los 15,000. ¿Dónde está el cheque, la copia del cheque o el depósito o la forma en cómo según tú me pagaste? Cuando me pagaste, compruébamelo. Porque es obvio que si tú me pagas, tienes un registro en tus cuentas, en tus números, para saber por qué te vendiste esa fuerte cantidad. Entonces, jóvenes, quede bien clarito. Todo acto jurídico debe de constar por escrito en documento. Y sobre todo tú que vas para el futuro abogado, nada, acuerdo. Llegamos, platicamos, ya son las 12, la 1 de la mañana. Mañana, no, ¿sabes qué? Ya que estamos hasta la 1, 2 de la mañana, pues ya vamos a plasmarlo, vamos a poner por escrito. Vamos a establecer cuáles son las condiciones y con eso evitamos problemas a futuro, ¿sí? Ese sería el otro elemento. Ahora, la forma puede hacerse de dos maneras. Puede hacerse en documento privado o puede hacerse en escritura pública. Aguas. Lo podemos hacer en documento privado o bien en escritura pública, dependiendo del tipo de contrato y del monto o cuantía de la operación. Eso también es muy importante. Hay operaciones que no exageremos, no requieren ningún contrato. De hecho, todas las operaciones que realizamos usted y yo no requieren ningún contrato, ningún acuerdo. Vamos a un centro comercial, compramos varias cosas, inclusive compramos televisores, compramos esto y pues con la factura o con el ticket, como decimos, suficiente, o con la nota de pago, suficiente. En los coches inclusive basta con la factura, entrega de la factura del coche y con eso se acabó el asunto. No tenemos que hacer un contrato de compraventa por el cual el señor fulano de tal, en su carácter de comprador, adquiere el coche con las características siguientes y el vendedor, representado por fulano de tal, transmite la propiedad a fulano de tal. No, 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 nada de eso. Pero sí hay que entender qué tipo de contrato es y en la cuantía de la operación para saber si lo hacemos en documento privado o lo hacemos en escritura. Documento privado es el que suscriben las partes que lo celebran y los testigos. Por lo general son 2 testigos por cada una de las partes. Para asuntos de mínima cuantía o de poca importancia. El ejemplo típico de un documento privado es la carta poder, compañeros. La carta poder es un documento donde yo autorizo a otra persona para que esta persona me represente. Y muchas de las veces no requiero más que ese documento, un documento privado. Lo firma la persona que da el poder, la que recibe el poder y testigos. No requiere, por tanto, ningún otro requisito. No tenemos que ir ante el notario para que el notario certifique que es correcto. Claro, hay asuntos, no todos los asuntos. Por ejemplo, si voy a recoger 1,000,000 de pesos, te aseguro que no te aceptan la carta poder. Porque 1,000,000 de pesos no tan fácilmente te los van a dar nada más con una carta poder. Ahí seguramente van a pedir una escritura pública llamada poder notarial. Pero bueno, un documento privado es el que suscriben las partes que firman el contrato y 2 testigos, y que por tanto son asuntos de mínima cuantía, de poca importancia, por lo cual se requiere este tipo de documento. Un documento privado es en donde agarramos unas hojas blancas, unas hojas X, inclusive de forma manuscrita, ahí ponemos las cláusulas. Firmo yo, bueno, firman las partes, firman 2 testigos por parte de uno y por parte de otro firman otros 2 y se acabó. Este tipo de contrato es válido hasta cierto punto, pues donde mínima cuantía, de poca importancia, vale. Pero si queremos, por ejemplo, hacer un contrato sobre la venta de un departamento, de una casa, de un terreno, ya no tiene mucha validez. Porque entonces sí, ahí se requiere una escritura pública y puedes meterte en problemas. Es que mi abuelo, aquí está la carta que me dejó donde me dice que yo voy a ser heredero de todo su patrimonio cuando se muera, y ya murió. Entonces, aquí está esto. Es válido, pero te metes en muchos problemas. Porque obviamente los otros hermanos, los hermanos tanto del abuelo como los hermanos tuyos, la esposa, etcétera, van a pelear. Y van a decir, pues que ese documento, pues es hechizo, que a lo mejor se lo obligó al abuelo, que a lo mejor, etcétera. Entonces, son muchos problemas. Para eso estamos nosotros, bueno, los que estudian derecho, para evitar que se cometan ese tipo de situaciones que al final, pues vas a tener que parar en un juzgado
Y sabes que un juicio no se resuelve de la noche a la mañana. Sabes que un juicio no se resuelve en un par de semanas. Lleva meses, lleva semanas, lleva años inclusive y no se resuelve. Entonces tú estás para dar asesorías, para evitar que el problema se presente o el conflicto estalle y entonces a tus clientes le cueste más, claro, que a ustedes como abogados les conviene. Documento privado es el documento suscrito por las partes que lo celebran y dos testigos, por cada una de las mismas para asuntos de mínima cuantía o envergadura. Un ejemplo es la carta poder, que es una especie de contrato de mandato. La escritura pública es el documento o contrato que se formaliza, que se protocoliza ante la fe y presencia del notario público para darle fuerza y validez plena al mismo, compañeros. En el otro documento nada más eres tú y tu contraparte, y en tanto se puede poner en tela de juicio, porque no hay testigos, no hay personas que avalen que realmente la persona lo hizo de libre voluntad o una de las partes lo hizo de libre voluntad. Y aunque hubiera testigos, sigue siendo un documento privado que, dada la cuantía, vuelvo al ejemplo de un departamento y de una finca, pues legalmente puede ser impugnado por muchas de las partes y esto va a trazar que la operación se pueda formalizar. En cambio, si voy ante el notario público y le digo, notario, protocolice, formalice este contrato de la compraventa del departamento, del edificio, de la casa, del terreno, etcétera, con un valor de tantos miles o millones de pesos, nadie puede dudar porque lo hicieron ante la presencia de un notario público. El notario público es una persona dotada de fe pública, que lo que él dice, nadie lo puede poner en tela de juicio, salvo prueba en contrario. Y difícilmente puedes entablar juicios contra notarios. ¿Por qué? Porque se supone que el notario, por mandato de la ley, tiene ese poder, esa fe pública. Y aunque pueda haber notarios corruptos, pues habría que ver hasta qué punto pueden llevar a cabo todo esto. Entonces, el notario público es justamente esa persona que a nombre de la autoridad legaliza, hace constar lo que las partes suscribieron. Y en caso de problemas, es que no hay problemas. Lo hicimos ante notario, firmaste ante notario, estuviste de acuerdo y el notario fue testigo de que tú aceptaste, que nadie te presionó, nadie te amenazó, no llevé una pistola para obligarte, entonces no hay ningún problema. Esos son las famosas escrituras públicas, los contratos o actos que suscribimos y firmamos ante notarios para que el notario le dé legalidad, le dé por tanto certificación a lo que viene siendo nuestro acto jurídico y por tanto no tengamos ningún tipo de problema con este tipo de operaciones, ¿sí? Así es que entonces analiza. El documento privado sí es válido para ciertos asuntos, ciertos tipos de actos jurídicos, donde pues el asunto es de menos importancia o no es muy de cuantía mayor. Y cuando el contrato sea muy especial, ejemplo, si voy a cobrar, no sé, unos 5,000, 10,000 pesos o recibir un documento, simplemente una carta, un proyecto de contrato, pues a lo mejor con la carta poder es suficiente. Me dice mi jefe, ¿sabes qué? Ve al despacho fulano o a la empresa fulano, te van a dar un contrato, un proyecto, inclusive lo vas a recoger en mi nombre. Como son muy quisquillosos, te voy a dar esta carta poder para que a mi nombre de presentación te den ese documento. Ya hablé con el licenciado, me dijo que con una carta poder es suficiente. Entonces llevo la carta poder, la firma mi jefe, la firman dos testigos, dos empleados de la empresa, me presento y se acabó, es un documento privado. Pues entonces vamos a hacer una compraventa, la adquisición, vamos a empezar de las famosas vacunas COVID. Yo como particular quiero adquirir estas vacunas y pues son de cantidades proporcionales, tanto en la cantidad de vacunas como en el precio, pues no va a ser suficiente el documento privado. Voy ante un notario y le digo, notario, protocolice, formalice esta operación de compraventa a través de una escritura pública para que usted sea testigo de lo que se está llevando a cabo. Por eso es importante que los documentos, en este caso las escrituras públicas, o los contratos, mejor dicho, se firmen al final del contrato. Acuérdate que si las partes, estando de acuerdo y dando su voluntad, lo firman al final o al calce del contrato y en los márgenes de cada una de las hojas. Eso también es muy importante. Cuando realices tú un contrato,
dile a tu parte, a tu cliente, que lo debe firmar no solamente en la hoja última, sino al calce de cada una de las hojas. Porque si lo firmas en la parte, en la última hoja, pues estamos entre gente que no hablo mal de las personas, pero pues ya sabes cómo hay. No faltará alguien que quiera cambiar la hoja 2, no está firmada, y le cambio los términos y le pongo que en lugar de que en caso de atraso vas a pagar el 15%, vas a pagar el 50%, imagínate. ¿Cómo acreditas que esa no era la hoja que había en el contrato? Si la parte te envuelve, vamos a celebrar, licenciado, vamos acá esto, y te doy su copia del contrato, o después se la mando, y ya te la mandan con ese cambio. Entonces, jóvenes, hay que ser muy quisquillosos, muy cuidadosos en este tipo de situaciones. Hay que tratar de evitar, como te he dicho, pues los problemas, los conflictos, que obviamente como profesionista que eres te conviene que haya conflictos, que haya problemas. Pero muchas de las veces esos conflictos o problemas no se resuelven, insisto, de la noche a la mañana. Y si encuentras un abogado mañoso que atrase el juicio, que atrase el proceso justamente para cansar a tu cliente y para que al final, pues ya tu cliente diga, después de un año, ya sabes que, pues ya lo que caiga, ya de lo perdido, lo que caiga. Pero es que ya lo que sea, ya es mucho tiempo. Ya 2 años, si no se resuelve de una vez, ya diles que sí, que acepto, que estoy de acuerdo, que no, que yo quería 2 millones, que acepto nada más los 900,000 o acepto nada más el millón y ya, olvidarlo. Entonces hay que tener esa paciencia, o más que esa paciencia, esa cualidad de ser muy cuidadosos, muy detallistas, muy acuiciosos en este tipo de situaciones. Y acuérdate, papelito habla. Si el papelito habla y el papelito dice eso y además lo dijo ante notario, pues ¿qué le alegas? ¿Qué le discutes si este es un documento público que tiene validez, vamos a llamarle casi casi universal, que por tanto no hay ningún tipo de problema? Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos. Los dejo, nos vemos en la siguiente, en unos segundos, con la siguiente clase de Derecho Romano, viendo cómo se reglamenta